La mayoría de los hombres piensa que entiende a las mujeres en la cama. Creen que repitiendo 2 o 3 movimientos básicos o imitando escenas que vieron en internet ya tienen el juego ganado. Pero déjame decirte algo que nadie te va a confesar abiertamente. La gran mayoría de los hombres no comprende absolutamente nada sobre cómo opera la sexualidad femenina a nivel profundo. Y por eso, aunque ellas te sonrían después, aunque te digan que todo estuvo genial, en su interior quedan vacías. Y lo más devastador es que ellas lo saben perfectamente, lo platican con sus amigas en privado, pero jamás te lo van a decir directo a los ojos. Solo aquellos hombres que han invertido tiempo real en comprender la anatomía femenina y los mecanismos mentales detrás del deseo, logran descifrar qué es lo que realmente enloquece a una mujer. No tiene que ver con durar más tiempo ni con cambiar de postura cada 5 minutos. Tiene que ver con entender exactamente qué requiere su cerebro para soltarse completamente y que necesita su fisiología para alcanzar un clímax auténtico. Y te aseguro que la inmensa mayoría de los hombres nunca llega a entender esto. Ahora viene la verdad sin filtros. El orgasmo de una mujer no ocurre por casualidad. Su placer no funciona como el masculino que se activa con un toque básico y directo. No, el clímax femenino es infinitamente más sofisticado. Involucra emociones, seguridad, vulnerabilidad y principalmente una estimulación calculada. Y si no comprendes eso, puedes estar horas intentándolo y seguir fallando completamente. Los hombres sin verdadera experiencia asumen que todo se reduce a dimensiones físicas o a cuánto aguantas. Falso. Eso lo dicen quienes jamás han aprendido de verdad. La experiencia auténtica revela algo diferente, que una mujer requiere primero sincronización emocional y luego una estimulación física exacta. Cuando estas 2 fuerzas convergen, su organismo estalla. Cuando no lo hacen, ella simplemente actúa y tú ni siquiera lo notas. ¿Preparado para la realidad? La gran mayoría de las mujeres ha simulado placer al menos varias veces en su vida. Y si tú asumes que con cada una de tus parejas anteriores las llevaste siempre al orgasmo, tengo malas noticias, probablemente te mintieron. Lo hicieron porque no querían lastimar tu orgullo, porque querían terminar ya o porque sabían que jamás ibas a percibirlo. Esa es la línea que separa a un hombre básico de un hombre verdaderamente experimentado. El que tiene experiencia real sabe interpretar cada señal, cada respiración, cada movimiento microscópico del cuerpo de ella. Reconoce cuando está llegando al límite y sabe exactamente cómo empujarla hasta el final. Y aquí es donde el razonamiento masculino colapsa. Nos obsesionamos con dar placer de manera automática. Repetición constante sin consciencia, sin leer las señales de su cuerpo. Pero la experiencia demuestra que no importa la duración sino la precisión. Un solo movimiento ejecutado perfectamente en el punto exacto con la intensidad correcta puede ser más devastador que media hora de simple roce mecánico. Ahora bien, existe algo adicional que casi ningún hombre comprende. Las posturas íntimas son determinantes. Sí, la conexión mental importa, el preámbulo importa, pero si no dominas ciertas posturas que activan las áreas precisas de su anatomía, nunca conseguirás que experimente un orgasmo verdaderamente intenso. Porque, y este es el secreto real, el clímax femenino depende enormemente de cómo se estimulan simultáneamente el área interna profunda, la zona externa sensible y la combinación estratégica de ambas. Y no todas las posturas permiten acceder efectivamente a estos puntos. Por eso los hombres con conocimiento real saben cuáles son las posturas que amplifican exponencialmente el placer femenino, aquellas que la hacen descontrolarse en cuestión de instantes. No es coincidencia, es información. Y esa información te transforma en un amante imborrable, en un hombre que marca diferencia, en alguien que ella jamás podrá equiparar con ningún otro. En este contenido revelaremos 3 posturas íntimas específicas que no son las típicas predecibles, no son las que ella ya anticipa. Son posturas diseñadas para llevarla al clímax de forma veloz e intensa, porque activan sus puntos más reactivos y simultáneamente la colocan en un estado mental de rendición absoluta. Y cuando domines estas posturas, dejarás de ser un hombre promedio en su experiencia sexual. Te transformarás en ese hombre que no borra de su memoria, al que regresa constantemente y del que habla con sus amigas en secreto, porque sabe que contigo el sexo nunca fue ordinario, fue devastador. 1. La postura que ningún hombre aplica pero todas anhelan. 2. La geometría oculta que despierta su zona profunda instantáneamente. 3. La técnica que la engancha a ti y jamás lo admitirá. 1. La postura que ningún hombre aplica pero todas anhelan. Esta es la verdad que muy pocos tienen el coraje de reconocer. La mayoría de los hombres asume que las posturas tradicionales básicas son suficientes, son conocidas, son lo que todo el mundo repite, pero también son exactamente lo que todas las mujeres ya esperan. Y ahí radica el fracaso. Una mujer no se enciende con lo obvio, sino con lo sorpresivo. Si replicas lo mismo que cualquier otro,
En su mente eres simplemente uno más, absolutamente nada especial. Los hombres con verdadera experiencia comprenden esto perfectamente. La mente femenina necesita elementos nuevos e inesperados, porque su excitación no depende únicamente del contacto físico, sino de lo que sucede en su cabeza. Si logras posicionarla de una forma en la que nunca estuvo con ningún otro hombre, ya conquistaste la mitad del camino. En ese instante ella piensa: este hombre conoce secretos que los demás ignoran y créeme, eso la prende más que cualquier frase elaborada. La postura de la que prácticamente nadie habla y que sin embargo puede hacerla perder toda compostura es una evolución de la clásica entrada posterior, pero llevada a un nivel completamente superior. Ella recostada boca abajo con la zona pélvica sutilmente elevada mediante una almohada o cojín. ¿Por qué esta postura genera tanto impacto? Porque transforma por completo el ángulo de penetración. Ya no ingresas de forma horizontal como en la variante convencional, sino que accedes desde un ángulo inferior que impacta directamente la zona interna frontal con cada movimiento. Y cuando esa área es estimulada de manera sostenida, no solo experimenta placer, experimenta una presión interna que la conduce a un orgasmo más intenso, profundo y frecuentemente múltiple. La mayoría de los hombres no implementa esta postura porque asumen que es idéntico a lo de siempre, pero ese es precisamente el error. El simple acto de colocar una almohada bajo su cadera revoluciona toda la dinámica. Lo que parecía rutinario se convierte en una experiencia que la hace gemir de manera diferente, más visceral, más incontrolable. Ahora bien, lo que diferencia a un hombre con conocimiento de uno inexperto es cómo maneja esta postura. El inexperto se mueve apresuradamente, sin conciencia, buscando su propio final. El experimentado comprende que aquí la clave es la intensidad dosificada. Comienza pausadamente, con movimientos profundos y medidos. Escucha su respiración, observa sus movimientos pélvicos y ajusta el ritmo según sus respuestas. Y hay algo más que hace que esta postura sea excepcional. Ella no la solicita porque desconoce lo poderosa que resulta. Muchas mujeres jamás la han experimentado porque los hombres no la proponen. Cuando tú la conduces hacia esa posición, no solo le proporcionas placer corporal, le abres la puerta a un tipo de experiencia íntima que nunca imaginó posible. Eso te sitúa en otra categoría de hombre, no el que copia lo que observó, sino el que domina lo que ejecuta. Un detalle adicional que pocos comprenden. Cuando ella está en esta postura con la pelvis elevada, su zona externa más sensible queda perfectamente accesible desde atrás. Si durante el movimiento empleas tu mano para estimularla delicadamente, lo que provocas es una combinación explosiva. Penetración directa en la zona profunda más estimulación externa simultánea. Esto para innumerables mujeres no es simplemente placer, es literalmente la ecuación para un orgasmo asegurado. Visualízalo. Mientras todos los demás hombres se conformaron con la variante convencional, tú fuiste quien modificó la geometría, quien comprendió la lógica detrás de la anatomía femenina, quien provocó un clímax que ella desconocía que podía alcanzar. ¿Piensas que te borrará de su memoria después de eso? Imposible, hermano. Eso queda marcado en su psique y la siguiente vez que piense en intimidad pensará en ti. Lo fascinante es que esta postura no requiere nada extravagante ni complicado. Es simple, es orgánica, pero es el secreto de los hombres con experiencia real. Ellos saben que no se trata de inventar algo bizarro, sino de conocer los pequeños ajustes que generan toda la diferencia. Mientras otros continúan creyendo que el sexo es cuestión de resistencia o atributos físicos, tú demuestras que el verdadero dominio está en la técnica, en el conocimiento y en atreverte a ejecutar lo que otros no ejecutan. Así que memoriza esto. La postura más devastadora no es la más elaborada, sino la que pocos hombres implementan. Y cuando dominas esa, dejas de ser un amante más para convertirte en el amante imborrable. 2. La geometría oculta que despierta su zona profunda instantáneamente. Esta es la verdad que nadie te revela. La mayoría de los hombres nunca alcanza la zona profunda frontal de una mujer. No porque no lo intenten, sino porque ignoran cómo hacerlo. Asumen que se trata de movimiento rápido y repetitivo, como en las producciones adultas, y esperan que mágicamente ella estalle de placer. Pero esa zona no funciona así, es más delicada, más específica y necesita una geometría exacta para activarse verdaderamente. Lo paradójico es que esa zona existe. Muchas mujeres la sienten, pero escasos hombres logran estimularla correctamente. El resultado, ellas se quedan con la impresión de que el sexo está aceptable, pero no extraordinario. Y si alguna vez tuvieron la fortuna de estar con un hombre experimentado que sí supo tocar ese punto, jamás vuelven a ver al resto de la misma manera. La geometría secreta no es lineal, no es frontal como en la postura tradicional cara a cara, ni posterior como en la clásica entrada trasera. El verdadero ángulo que activa su zona profunda es curvo y ascendente.
Esto significa que el miembro tiene que ingresar de tal forma que roce la pared frontal interna de su vagina donde se encuentra la zona sensitiva y lo haga de manera constante. Ahora, ¿cómo lograr esta geometría? Aquí es donde aparece la postura que la mayoría de los hombres pasa por alto. Ella encima, pero inclinada hacia adelante. Sí, ella montando, pero no en la típica posición donde se sienta erecta sobre ti. En su lugar, debe inclinar su torso hacia tu pecho, prácticamente recostándose sobre ti, mientras tú controlas la geometría desde abajo. Esta sutil inclinación transforma totalmente la penetración, ya no es vertical, sino diagonal. Y ese cambio hace que tu miembro presione directamente la zona donde está el punto sensitivo interno. Lo que ocurre después es lo que separa a un amante básico de un hombre con experiencia real. En esa postura, ella no solo tiene dominio del ritmo, sino que cada movimiento hace que la zona profunda sea estimulada con mayor fuerza. Si la acompañas con las manos en su espalda baja guiándola sutilmente, la sensación se multiplica. Ella no comprende por qué se siente diferente, pero tú sí lo sabes. Es la geometría lo que lo transforma todo. Aquí está lo más polémico. La mayoría de los hombres evita esta postura porque asumen que ella hace todo el esfuerzo. Están completamente equivocados. El hombre experimentado sabe que ahí es donde tiene máximo control. No necesitas moverte agresivamente. Basta con elevar ligeramente tu cadera, ajustar la dirección y mantener la presión sostenida. De esa forma, ella pasa de sentir un simple vaivén a sentir una estimulación profunda, localizada y tan intensa que puede llevarla al orgasmo sin necesidad de tocar su zona externa. Pero eso no es todo, ¿cierto? Si en medio de esta postura, mientras ella está inclinada hacia ti, decides estimular su zona externa sensible con una mano o incluso con la presión de tu abdomen, el resultado es devastador. Zona profunda más zona externa al mismo tiempo. Esa combinación es para la mayoría de las mujeres la fórmula del orgasmo más rápido y poderoso. Imagina la escena. Ella jadeando encima de ti sin poder controlar el ritmo porque la sensación es demasiado abrumadora. Tú guiando con calma, seguro, sabiendo exactamente lo que ejecutas. Y lo mejor, ella nunca lo olvida, porque ese tipo de orgasmo no lo experimentó con otros. En su mente queda registrado que contigo fue diferente, que contigo descubrió algo nuevo. El error de los hombres promedio es creer que lo importante es la duración. No, lo importante es ingresar en la geometría correcta. Puedes durar 30 minutos en una geometría que no toca nada y ella no llegará. Pero si encuentras la geometría precisa, a veces bastan minutos para que pierda el control, y eso es lo que la engancha, no el tiempo, sino la intensidad correcta. Muchos hombres piensan que la zona profunda interna es un mito porque nunca la encontraron. La verdad es que no es un mito, es simplemente un tesoro mal explorado. El hombre con experiencia no deja ese secreto al azar. Sabe que hay posturas específicas que la exponen más fácilmente y ella encima, inclinada hacia adelante, es una de las más efectivas. La próxima vez que estés en la cama, no repitas lo mismo que todos. Toma el control de manera sutil. Condúcela hacia esta postura. Muévete con calma. Siente cómo su cuerpo reacciona, porque aquí hay algo que tienes que comprender. El cuerpo de una mujer comunica. Cuando estás en la geometría correcta, no puede fingir. Sus movimientos, sus gemidos, sus contracciones lo revelan. Y cuando llegues ahí sabrás que activaste un placer que otros nunca lograron entregarle. Ese es el secreto de la geometría que despierta su zona profunda. Y no es solo sexo, es dominio, es conexión, es la diferencia entre ser olvidado y ser imborrable. 3. La técnica que la engancha a ti y jamás lo admitirá. Hay algo que los hombres no terminan de comprender. Una mujer nunca te dice exactamente qué técnica la enloquece más. Nunca te lo dice porque no quiere parecer demasiado vivida. No quiere que la juzgues o que pienses que ha experimentado demasiado en la cama. Y muchas veces tampoco te lo dice porque ni ella misma entiende por qué esa técnica específica la vuelve adicta. Lo único que sabe es que cuando la experimenta su cuerpo no responde igual, tiembla, gime diferente y siente que contigo el sexo tiene un nivel totalmente distinto. Eso significa que como hombre tu misión no es esperar a que ella te lo explique, sino aprender a interpretar lo que su cuerpo te está comunicando. Porque créeme, una mujer puede silenciarse con palabras, pero nunca con reacciones. Su respiración, su mirada, la forma en que clava sus uñas o se aferra a ti. Todo eso es un lenguaje silencioso que revela mucho más que cualquier confesión verbal. Lo más interesante de esto es que la técnica que la engancha a ti no tiene que ver con comodidad, sino con intensidad emocional y física simultánea. Para ella no se trata solo de placer corporal, sino de cómo esa técnica la hace sentir mentalmente.
Si en esa técnica se siente vulnerable y al mismo tiempo deseada, si siente que tú tomas el control, pero sin perder la conexión, ahí es cuando su mente se engancha contigo. Muchos hombres creen que el sexo es únicamente físico, penetrar, moverse y terminar. Y ese es el error que los condena a ser uno más en la lista. El hombre con experiencia sabe que lo que la hace regresar una y otra vez no es el acto mecánico, sino lo que despiertas en su cabeza mientras la llevas al límite. Esa mezcla de dominio, seguridad y entrega absoluta que surge en una técnica donde ella no tiene escapatoria ni distracciones. Lo controversial es que la mayoría de los hombres piensan que necesitan hacer cosas extravagantes para ser memorables en la cama. No. La verdad es que lo simple cuando se ejecuta con intención y conocimiento es lo que más impacto genera. Esa técnica que la engancha no tiene que ser rara ni complicada. Lo importante es lo que simboliza, que contigo se siente llevada a un estado al que no puede llegar sola, que contigo no hay rutina ni aburrimiento, que cada encuentro tiene un momento que la rompe y la reconstruye. Y aquí hay algo que los hombres deben grabar en su memoria. Una mujer puede tener sexo con muchos, pero adicción con muy pocos. Y la diferencia no está en la cantidad de veces que lo hagas, sino en la calidad emocional de lo que le entregas. La técnica que la engancha no es solo placer físico, es un recuerdo marcado en su subconsciente. Es ese momento en que pierde el control y no entiende por qué contigo fue diferente. Ese recuerdo permanece y por eso, aunque después intente continuar con su vida, aunque intente olvidarte, algo dentro de ella la hace compararte con todos los demás. Y en esa comparación los otros hombres siempre salen perdiendo. ¿Por qué? Porque ninguno la hizo sentir de esa forma. Ninguno la llevó al límite mental y físico en la misma medida. Ahora piensa en esto. ¿Por qué algunas mujeres siguen buscando a un ex incluso después de terminar mal? La razón no siempre es el amor, muchas veces es la adicción al sexo que tenían con él. Fue en ese vínculo donde descubrieron esa técnica, esa intensidad, ese estado donde no eran capaces de controlarse. Y cuando alguien despierta eso, no se olvida. La realidad incómoda es esta. El sexo promedio aburre, el sexo común se olvida, pero el sexo que mezcla control, sorpresa y entrega absoluta, se convierte en adicción. Y si sabes cómo llevarla a ese estado, no importa cuántos hombres pasen por su vida, ella siempre tendrá una marca tuya en su memoria. Esa es la diferencia entre el hombre común y el hombre con experiencia. El común se conforma con que ella no se queje. El experimentado busca que ella no pueda olvidarlo. Uno busca satisfacción rápida, el otro deja cicatrices de placer en su mente, y esas cicatrices son las que la vuelven adicta. Lo que nunca te dirá es que esa técnica la hace sentir demasiado vulnerable, demasiado expuesta y que por eso mismo la disfruta como ninguna otra. Nunca lo confesará porque sería admitir que contigo perdió el control total. Y eso es algo que una mujer rara vez acepta en voz alta, pero en silencio, en su forma de volver a ti, en su forma de pensarte cuando no estás, te lo demuestra. Así que recuerda, la técnica que la engancha a ti no la vas a escuchar de su boca, la vas a descubrir en su cuerpo, en sus reacciones y en su forma de no poder soltar lo que vivió contigo. Esa es la marca del hombre con experiencia. Esa es la huella que nunca desaparece. Aquí viene la parte que muchos no se atreven a decir en voz alta. La mayoría de los hombres nunca logrará que una mujer alcance un orgasmo real. Y no porque las mujeres no quieran, sino porque los hombres no saben. Creen que lo intentaron todo, pero lo único que hicieron fue repetir lo que vieron, lo que escucharon, lo que algún conocido les contó. La verdad es que muy pocos hombres entienden cómo funciona de verdad la mente femenina en la cama. Y te digo algo más duro todavía, la mayor parte de las mujeres ha fingido contigo alguna vez, aunque no quieras creerlo. Tal vez lo hizo para proteger tu ego, tal vez porque quería que todo terminara rápido o tal vez porque sabía que nunca ibas a descubrirlo. Esa es la cruda realidad. Y si esto te duele, si esto te incomoda, es porque en el fondo sabes que es cierto. Por eso este contenido no se trataba solo de posturas íntimas. No, se trataba de abrirte los ojos a una verdad que separa a los hombres promedio de los hombres inolvidables. Porque mientras los primeros se quedan satisfechos con la idea de que cumplieron, los segundos se preocupan por dejar una marca tan profunda que ninguna mujer pueda olvidarlos. Y sí, eso incluye dominar esas técnicas que cuando las usas con intención no solo le dan placer, sino que crean adicción. Ahora quiero dejarte con una afirmación que puede sonar brutal, pero que es completamente cierta. Si una mujer no vuelve a buscarte después de acostarse contigo, no fue por el amor, ni por la química, ni por el destino, fue porque en la cama no le diste nada que otro no pudiera darle. Esa frase incomoda, ¿verdad? Pero también motiva porque significa que tú tienes el poder de decidir en qué categoría quedas. ¿Vas a ser el tipo más en su lista o vas a ser el que ella recuerda en silencio, el que compara con todos los demás, el que despierta algo que ella no puede controlar?
Y aquí es donde quiero conectar contigo. Quiero que este espacio no sea solo un lugar donde escuchas información, sino un espacio donde los hombres comparten sus experiencias, sus dudas, sus victorias y también sus errores. Quiero que me cuentes en los comentarios cuál ha sido tu experiencia con estas verdades. ¿Has descubierto alguna vez que ella fingía? ¿Has sentido que con alguna mujer lograste un nivel diferente? ¿Que conectaste en una técnica que la volvió loca? Escribe tu experiencia abajo porque voy a estar leyendo y respondiendo. Y no lo hago solo por interacción, lo hago porque quiero que haya una conversación real entre nosotros. Porque mientras otros espacios te lanzan información sin más, aquí lo que quiero es construir una comunidad de hombres que dejen de ser ingenuos y empiecen a ser hombres de verdad en la cama y en la vida. Al final del día todo se reduce a una cosa. O aprendes lo que ninguna mujer te va a enseñar o te quedas condenado a ser un recuerdo borroso en su pasado. La decisión es tuya. Si llegaste hasta aquí, ya tienes algo que la mayoría nunca tendrá. Conocimiento. Ahora falta la otra parte, aplicarlo. Y cuando lo hagas, descubrirás que todo lo que te dije hoy no era teoría, sino práctica pura. Te prometo que ella no lo olvidará. Así que coméntame tu experiencia abajo. Quiero leerla, quiero responderte y quiero que construyamos este espacio juntos. Porque el conocimiento sin acción no sirve de nada y la acción sin compartir no crece. Recuerda esta última verdad controversial. El hombre que no sabe dar placer nunca será realmente respetado por una mujer, aunque ella nunca se lo diga en la cara. Esa, hermano, es la diferencia entre ser un hombre común y ser un hombre imborrable.